Buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos un domingo más a este tiempo de culto que tenemos por este medio del vídeo en YouTube, la Iglesia Cristiana Evangélica en Colmenar Viejo y Manzanares. Como siempre, vamos a empezar por los anuncios. Tenemos un anuncio que es que el domingo día 7 de marzo, el primer domingo del mes que viene, si Dios quiere, vamos a abrir los locales, tanto en Colmenar como en Manzanares, para celebrar un culto que será un culto especial, un culto diferente, porque sabéis que por culpa de la pandemia la asistencia tiene que ser muy reducida, hay que cumplir todos los protocolos de seguridad y de distancia y de mascarillas y de todas estas cosas que nos obligan a hacer para poder tener un culto que va a ser a las 10 de la mañana, un culto que va a ser, como digo, con pocos asistentes, por tanto hay que apuntarse. Y para apuntarse hay que ponerse en contacto, sea por WhatsApp, sea por llamada, con Jair, aquellos que quieran asistir en Colmenar, y con Nico, aquellos que quieran hacerlo en Manzanares. Recordar, será el domingo día 7 a las 10 de la mañana y por medio del WhatsApp del grupo de la iglesia vamos a estar informándoos de todos los detalles, de todas las cosas que hay que hacer. Por supuesto hay que llevar mascarilla y allí hay que someterse a las normas del protocolo de seguridad que tenemos para poder realizar esta reunión. Será un tiempo de una hora aproximadamente, habrá pocos asistentes, así que recordar, estar pendientes de las instrucciones para poder asistir a un culto presencial después de prácticamente un año sin poder tener cultos. No tenemos más anuncios, pero sí para aquellos que no podamos asistir a estas reuniones, sea por la edad, sea porque tengamos algún impedimento, como enfermedades o cualquier cosa de las que sabéis que son factores de riesgo, seguiremos teniendo nuestras actividades por medio de el Zoom y por medio de los vídeos. Así que el martes o miércoles se sube el vídeo del estudio semanal y el jueves a las 8:30 por medio de Zoom estáis todos invitados a participar en el coloquio que tendremos sobre ese estudio y en el tiempo de oración. Sabéis que es muy necesario que nos juntemos, aunque sea en la distancia, pero nos vemos, hablamos, participamos y oramos juntos. Así que le damos gracias al Señor por este medio que tenemos y también por todos aquellos que se animan a estar con los hermanos, con el deseo de compartir aquellas cosas que realmente nos gustan, que son las cosas del Señor, que son las cosas que tienen que ver con nuestro bendito Salvador. Jueves 8:30, tiempo de estudio y oración. Los sábados, sabéis que por la mañana, a las 6:30 de la mañana, tenemos un culto de oración. Culto de oración que lleva el hermano Nico, que está siendo de mucha asistencia y de mucha bendición. También estáis invitados para asistir a él a las 6:30 de la mañana por Zoom. Y ya el sábado por la tarde, a partir de las 8:30, tenemos el culto de compartir. Es un tiempo muy bueno donde también nos juntamos los hermanos para poder compartir cosas como que nos hayan pasado, cosas en las que el Señor nos haya bendecido. Podemos compartir una lectura, una meditación, un pensamiento, una alabanza. Es un tiempo muy grato en el que estamos juntos para no solamente vernos en la distancia, sino también poder compartir con los hermanos aquello que haya sido de bendición en la semana. Y ya el domingo tendremos los vídeos de la escuela dominical para niños y el del culto por la mañana en este canal, en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Evangélica de Colmenar y Manzanares. Os animamos a todos a que participéis
en estos tiempos de reunión, aunque sean a la distancia, porque es muy bueno para todos, para que nos animemos, para que nos veamos y para que nos oigamos, mientras no podemos asistir con normalidad a la iglesia. En el apartado de cumpleaños tenemos un cumpleaños. Se trata de el cumpleaños el martes día 2 de Jordan, uno de los hijos de Leonela e Iván. Así que felicidades, Jordan, feliz cumpleaños. Y ya sabéis que podéis felicitar a Jordan por el WhatsApp o como queráis, o llamándolo como queráis. Y sin más, vamos a comenzar lo que es el tiempo de culto y lo vamos a hacer como siempre en oración. Bendito seas, Padre amado. Alabado y bendito sea tu santo nombre. Gracias, gracias porque podemos, aunque sea por este método, Señor, escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu guíe al hermano que tiene la exposición, Señor, y que tu palabra sea la exhortación, el alimento, el ánimo que necesitamos en esta mañana. Te damos gracias y te pedimos que bendigas cada uno de los momentos de este culto. Tiempo de alabanza, tiempo de meditación de la palabra, tiempo de oración, todos los momentos que tenemos, Señor, que tú nos regalas, queremos hacerlo para darte la gloria y la alabanza. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Te pedimos que también toques los corazones de aquellos que puedan estar necesitados de consuelo y de esperanza, porque tu palabra es un bálsamo maravilloso que toca corazones, que exhorta, que anima, que alimenta espiritualmente. Ahora te pedimos que ayudes a que se aparte de nuestra mente aquellas cosas que nos estorben, nos impidan centrarnos en lo que tú tienes que decirnos. Queremos adorarte, Padre amado, y queremos hacerlo de corazón, de mente, totalmente centrados en lo importante, que es hacerte culto a ti, nuestro Dios, nuestro bendito y amado Salvador. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener una breve meditación sobre un versículo que está en segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Es un versículo conocido y es un versículo cortito, el versículo 1. Así que, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero compartir la exhortación que sobre este versículo leí la semana pasada en el Pan Diario, el devocional personal que tenemos muchos creyentes. En esta segunda carta, el del apóstol Pablo a Timoteo, vemos el esfuerzo para enseñar que tiene y que hace un padre espiritual a su hijo en Cristo. De ahí la expresión: tú pues, hijo mío, esfuérzate. En el momento en que Pablo está escribiendo esta carta, se encuentra en la cárcel, casi siempre solo. Muchos discípulos lo habían abandonado. De ahí que le pide a Timoteo, a su querido discípulo Timoteo, que no sea cobarde como ellos, que se fortalezca en el poder que emana de la gracia de Cristo para mantenerse fiel a la doctrina y para no avergonzarse del apóstol encarcelado. Le dicen en esa misma carta, en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como creyentes somos soldados de Jesucristo, pero a veces
no somos buenos soldados. No siempre somos fieles, valientes, firmes. Pero ahí surge la importancia de la frase. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuestro Salvador rebosa de gracia. Pablo había aprendido esto cuando confesaba su debilidad delante del Señor y él le contestaba en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nuestro Señor nos conoce y empatiza con nuestras debilidades y perdona nuestros fracasos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dice en Hebreos 4:15. Los creyentes somos fortalecidos por la gracia de Jesús para no estancarnos en nuestra debilidad, sino para esforzarnos para servirlo más y mejor, porque sabemos que nos ama. Amén. Amén. Que así sea. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Tú me has dado la vida eterna, yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida nueva, yo quiero proclamarla. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Cristo vive, Cristo vive,
vida. Amor es lo que Dios por ti sufrió, amor es lo que hoy te da. Sentirás una dulce sensación, una fuerza y un valor, una nueva vida tendrás con amor de Dios. Vencer con amor de Dios. Tú debes decidir qué haces con Él. Elige ahora tu destino. Ya sabes que Jesús por ti murió. Te llama, debes responder. Es Jesús puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor, amor de verdad, quien te da su amor, amor de verdad, quien te da su amor, amor de verdad. Buenos días, vamos a leer Lucas 17 del 1 al 26. ¿Me podéis acompañar, por favor? Dice así. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondió Jesús diciendo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandeces desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. En esta mañana
vamos a ver la palabra del Señor, vamos a tener el sermón de esta mañana y como nuestra hermanita pues ya ha dado la lectura, vamos a centrarnos un poquito en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y como título lo hemos puesto, la unidad que Dios quiere de cada uno de sus hijos. La unidad que Dios quiere de cada uno de sus hijos. El versículo 1 nos dice, la hora ha llegado. El tiempo determinado para su muerte se refiere a que el Señor Jesucristo iba a morir en esa cruz. La hora ha llegado. Hay una alabanza que dice, todo tiene su tiempo, ¿no? Y el tiempo del Señor Jesucristo había llegado a su fin. Y esto era morir en esa cruz. Pero lo que nos debe dar alegría es que no se quedó el Señor Jesucristo en esa cruz, sino que resucitó al tercer día. Y así exaltamos a nuestro Señor Jesucristo. Fue exaltado. Aunque podríamos decir, ¿cómo una muerte puede exaltar a una persona? Sí, porque Él resucitó al tercer día. Vamos a ver un pasaje bíblico más atrás, un poquito más atrás, en el capítulo 12, versículo 27. Aquí el Señor Jesucristo anuncia su muerte y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Está turbada mi alma, dice. Y el Señor Jesucristo hace aquí una pregunta, dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía todo lo que le iba a suceder. Él sabía todo lo que le iba a ocurrir. Y sin embargo, Él aceptó con obediencia la voluntad de su Padre Celestial. Fue humilde. Y ese es el ejemplo que nos ha dejado a nosotros. Dice, está turbada mi alma. Estas palabras demuestran que nuestro Señor en esta expresión tenía esa ansiedad, ¿no? Tenía esa preocupación, tenía esa agitación en su corazón. ¿De qué? De que el hecho de ver la ira de Dios derramada sobre él por los pecados del mundo era lo que le producía este profundo dolor en el corazón. Es lo que le producía el dolor a nuestro Señor Jesucristo, a quien jamás había pecado. Jamás había pecado. Y le llega este momento tan difícil. Iba a cargar el pecado de cada uno de nosotros. Se iba a ser pecador por cada uno de nosotros. Iba a padecer por cada uno de nosotros. Y esto lo hace por amor. Sí, amados hermanos, queridos amigos. Todo este sufrimiento lo soportó por amor. Vamos a ver el capítulo 13, versículo 1, que es lo que nos dice. Antes de la fecha de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ustedes saben, amados amigos, que ningún discípulo fue perfecto. Todos tenían
sus debilidades. Y aún así dice, los amó hasta el fin. Significa amar con un amor perfecto, con un amor santo, con un amor no fingido, con un amor que nace de dentro del corazón. Así nos ama nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que Dios de tal manera amó también al mundo. Por eso es que envió a su Hijo acá al mundo, para que cumpliese algo que ya estaba establecido. En el Evangelio de Juan mismo, capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor tan grande como ese no puede ser más que un amor santo, un amor perfecto, un amor sin interés, un amor que no tiene envidia, que no podemos explicarlo con palabras, sino sentirlo en nuestro corazón. Él amó al mundo. Y mira con compasión a los pecadores. Y por esa gracia con la que el Señor envió a su Hijo, podemos nosotros acercarnos a Él. Pero aquí dice, ama a los suyos. Con amor perfecto, con un amor salvador, con un amor eterno. Y aquí, regresando a nuestro pasaje, en el capítulo 17, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo. En un momento de sufrimiento, en un momento en el que Él sabía que iba a cargar el pecado de todo el mundo, piensa en glorificar a su Padre. Y pide, glorifica a tu Hijo. El mismo acontecimiento que glorificaría al Hijo era su muerte. Por medio de ella, Él recibiría la exaltación, la adoración y el amor de millones de seres humanos, cuyos pecados Él llevó en esa cruz. Y entre esos nos encontramos nosotros, amados hermanos. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en esa cruz. Él aceptó el camino a la gloria, porque sabía que así sería glorificado junto a su Padre. Por eso dice, glorifica a tu Hijo. Y la meta más importante es que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque ese plan de salvación que el Señor Jesucristo dejó para cada uno de nosotros, hemos estado viendo estas semanas de estudio del libro de Jueces, que era para que nosotros glorifiquemos al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. En los versículos del 2 al 3, el Señor Jesucristo quiere que todos conozcan al Padre, al único Dios verdadero, dice, ¿no? Vamos a dar esa lectura. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. El único, no hay otro Dios fuera de Él. Así nos inventemos
otros dioses, dice la Escritura, al único Dios verdadero. Y estas son palabras del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y sólo así podremos recibir la vida eterna. Y ahora, nosotros, ¿cómo podemos conocer a Dios? Muchos dirán, no, yo sí lo conozco. Yo sé quién es Dios, yo sé cómo es Dios, ¿no? Pero lo conocemos de lejos. No conocemos todo acerca del Señor. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Hay algo muy importante que yo lo he aceptado. Y mis hermanitos de la iglesia universal, no solo de la iglesia de Colmenar y Manzanares, sino de la iglesia universal, han hecho. Y es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y así serán abiertos nuestros ojos espirituales, será abierto nuestro entendimiento, ¿no? En Ecuador, la gente mayor pues no tenía acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas no sabían leer, ¿no? Pero cuando llegó el mensaje de salvación, solo con escuchar la palabra del Señor, ellos se regocijaban y aprendían versículos de memoria, y esos versículos estaban grabados en su corazón. Y poco a poco fueron entendiendo las verdades que estaban guardadas en la Escritura. Y se regocijaban con cada promesa del Señor. Se regocijaban cuando escuchaban que la palabra del Señor tenía cosas importantes para cada uno de sus hijos. Ellos pasaban por problemas, pero se aferraban al Señor. Yo me acuerdo de mi abuelito que sembraba maíz, sembraba todo lo que se siembra en el campo, ¿no? Y él en la mañana ya estaba dando gloria a Dios porque le había permitido sembrar ese campo de maíz. Estaba dando gracias al Señor, porque de ahí obtendría el alimento para su familia, ¿no? Aprendió a dar gracias a Dios por todo lo que Dios le daba. Después, dice la Escritura, que cuando el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz, resucitó, ¿no? Resucitó. Y esa es una alegría para cada uno de nosotros. Y esto es lo que significa conocer al Dios verdadero y a su Hijo. ¿Cuál es su Hijo? Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice, he acabado la obra, he terminado lo que tú me enviaste a hacer, ahora glorifícame a tu lado, dice. Con esa gloria que yo tuve antes que el mundo fuese hecho. Así que, amados hermanos, el Señor Jesucristo está ahí, intercediendo por cada uno de nosotros al lado de su Padre. Y como ahora Él está ahí, intercediendo por nosotros, también nos ha dejado un trabajo para nosotros, ¿no? Y eso lo vimos ya la semana pasada con nuestro hermano Jair. Es una comisión que tenemos, el ir y hacer discípulos, ¿no? Ese es el mensaje de salvación. Glorificar al Señor Jesucristo obedeciendo todo lo que Él nos ha mandado. Y una parte es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos le conozcamos, que todos lleguemos a conocerle. Y dice que el Señor Jesucristo intercede por cada uno de sus discípulos.
intercede por cada uno de nosotros. Versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Madre mía. El Señor Jesucristo pidiendo por cada uno de sus discípulos. Para poder cumplir con el trabajo que el Señor nos ha encomendado, no estamos solos o desamparados. Nuestro Salvador pide que nos guarde del mal. Pide que los creyentes sean guardados del mundo, no que los quite del mundo, no que sean unas personas que no se relacionen con el mundo, no. Desde el versículo 14 al 16 dice que los guardes del mundo. Los creyentes, amados hermanos, ya no son parte de este mundo, ni de los deseos de este mundo. Los creyentes están asegurados por la eternidad. Y gracias a que son mantenidos y guardados por nuestro Señor Jesucristo y por nuestro amado Dios. Y ellos son eternos. Nos guardan por la eternidad. Y dice la Escritura que sean uno, como nosotros somos uno. Esa unidad es lo que quiere el Señor Jesucristo. Que tengamos un mismo sentir. Que vivamos con un mismo propósito de llevar el Evangelio a las personas que aún no le conocen. Y para poder cumplir con este trabajo, el Señor ha prometido estar con nosotros, ha prometido guardarnos del mal, ha prometido que Él va a interceder por cada uno de nosotros. Vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, un poquito más atrás, versículo 13. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esa es la oración, ¿no?, que el Señor Jesucristo nos enseñó. Líbranos de la tentación. Todos tenemos tentaciones. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Pero llevémoslos a los pies de Cristo y digámosle: líbranos, Señor, de todas estas circunstancias adversas en nuestra vida. Y aquí vemos el modelo de la oración de nuestro Señor Jesucristo y dice: líbranos del mal.
líbranos de todo lo que se oponga a nuestra santidad, a llevar el mensaje de la salvación. Como dice, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien hacer daño, buscando a quien llevarle a la tentación y así seducirle a que peque, ¿no? Pero el Hijo sigue pidiendo, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice en versículos del 17 al 19? Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santificamos, amados hermanos? Escudriñando su palabra, alimentándonos de su palabra. Y aquí el Señor Jesucristo pide, santifícalos en tu verdad. Él se preocupa por nosotros, Él ya hizo su trabajo por nosotros. Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Santifícalos en tu verdad, dice. Y el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pide que seamos santificados en la verdad. Estas palabras también se repiten en el versículo 19. Y el concepto de santificación tiene que ver con apartar algo para un uso específico, para un uso en particular. Y en ese sentido los creyentes somos apartados para Dios, somos santificados para Dios. Y no solo eso, sino que para cumplir sus propósitos, para cumplir lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos. En consecuencia, solo hace lo que Dios quiere el santificado en Cristo y aborrece todo lo que Dios aborrece, lo que Dios no quiere. Cristo quiere que los suyos lleven una vida limpia y pura. ¿Y cómo podemos ser santos y puros? Acabamos de decirlo, ¿verdad? Por medio de la verdad de Dios, por medio de la palabra de Dios. Ahora, por medio de su palabra, podemos alcanzar todo esto. Y la palabra de Dios está ahí, disponible. La palabra de Dios, o sea, la Escritura, la Biblia, la Santa Biblia, no es un amuleto que nos va a hacer santos. No es algo que yo le pongo ahí en medio del salón y lo tengo ahí bien limpiecito, bien guardadito y solamente paso pues tocándola y... No. La Biblia hay que utilizarla. Hay que trabajarla. Y esto me viene al pensamiento un versículo que tienen como lema los jóvenes, ¿no? Y si usted pues estuvo en los caminos del Señor cuando era joven, yo creo que le enseñaron este versículo, ¿no? Se encuentra en el Salmo 119, versículo 9. A ver si se acuerda. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la Escritura le contesta, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos todo el manual para nuestra vida espiritual. Esos principios espirituales que día a día nos ayudan para santificarnos delante del Señor. Y aquí la pregunta es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahí podemos poner nuestros nombres. ¿Con qué limpiará José su camino? ¿Con qué limpiará Pedro su camino? ¿Con qué limpiará Juan su camino? Y la respuesta es esa, ¿no? Con guardar
la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el agua que nos limpia cuando estamos un poco sucios, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer con la Biblia para que nos limpie? Debemos estudiarla, debemos meditar en ella, debemos desear como cuando buscamos un manjar que nos gusta, ¿no? Una comida que nos gusta, buscar con esa urgencia, ¿verdad? Como les decía, tenemos que utilizarla, tenemos que estudiarla. Claro, de esta manera nos limpiamos nuestros caminos hacia la santidad. Lo mismo pasa cuando tenemos que tomar alguna decisión. La palabra también nos ayuda, porque tiene promesas para todo. Además de estudiarla y meditarla, en ella debemos guardarla en nuestro corazón y obedecerla. Ojalá que todos los que conocemos al Señor, que todos los que hemos recibido al Señor, se contenten o tengan el deseo, tengan esa ansiedad de buscar la palabra de Dios. Y estas peticiones del Señor Jesucristo, pues es eso, ¿no? Que conozcamos la verdad. Que conozcamos a Dios, que conozcamos todo lo que Él nos promete. ¿Por qué? Porque también aquí encontramos cosas que nos ayudan para guardarnos del mal. Y nosotros debemos buscar eso. El Señor ya ha dejado todo esto. Y que debemos buscar también que seamos santificados por medios de la palabra de Dios, ¿no? Hay veces que cometemos errores por ignorancia, por no conocer lo que está en la palabra de Dios, ¿no? Y el Señor pide que todos los creyentes sean uno. Desde el versículo 20 al 23 nos dice, 21, perdón, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste y los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que sean uno, la unidad que Cristo quiere de su iglesia. No estoy hablando, como les dije, solamente de la iglesia de Colmenar y Manzanares, sino de la iglesia universal del Señor Jesucristo, de todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, ¿no? Aquí no hay que yo soy de la iglesia de tal o yo soy de la reunión de tal. No, no, no. Que todos sean uno. Por eso, amado hermano, yo no puedo criticar a otra persona que esté trabajando por llevar el mensaje de salvación. Yo no puedo criticar a otro hermano que se esté esforzando por llevar la palabra del Señor, por cumplir con el mandato que el Señor ha dejado. Al contrario, yo debo agradecer al Señor por esta vida, yo debo orar al Señor por esta vida. ¿Por qué? Porque Él está haciendo el trabajo que yo también tengo que hacerlo, ¿no? Esa es la unidad, de velar los unos por los otros. Les cuento, querido amigo, hemos tenido una semana de ayuno y oración y nos hemos conectado a través del Zoom, como ahora no podemos reunirnos en la iglesia. Y para la gloria del Señor, hemos tenido hermanitos de Barcelona, hemos tenido hermanitos de Ecuador, también se han conectado hermanitos de Londres. Imagínense. Eso es una unidad en Cristo, con un propósito. No importa en qué lugar del mundo esté, sino el propósito que tiene en su mente, de adorar al Señor, de
santificarse en el Señor, de guardar esa unidad con un mismo propósito. Qué bonito sería que todos entendiéramos este mensaje, ¿verdad? Este concepto básico de la vida espiritual, del ser uno en Cristo. Como digo, todos tenemos nuestros defectos, ¿no? No hay uno que sea perfecto. El único perfecto fue el Señor Jesucristo. Y a Él es al que seguimos. A Él es al que ponemos la mirada nosotros. No en el hermano que está en este momento predicando o enseñando la palabra del Señor. O aprendiendo de la palabra del Señor, diría yo. Sino en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces pide el Señor Jesucristo que los suyos sean uno? Aquí pide 4 veces. 3 veces dice que sean uno y una vez dice que sean perfectos en unidad. Y aquí vemos cuán importante es esta petición y cuán fervoroso es el deseo del Señor Jesucristo, que tiene que todos los suyos, todos los que han creído en el Señor, estén de acuerdo y que se amen y que sean una unidad en todo lo que se refiere a la vida espiritual. Qué triste se pone un cristiano cuando escucha que hay división entre el pueblo de Dios. Aún en la misma iglesia hay división. Tenemos que trabajar a una. En un equipo de fútbol, si cada uno hace lo que le da la gana, va mal el equipo de fútbol. Cada uno tiene que hacer lo que el entrenador le pide. Así es en la iglesia. Todos somos diferentes, tenemos diferentes dones, pero todos debemos aprovecharlo para cumplir con ese mandato. Una unidad. Una vez en Ecuador era carpintero. Y dice que las herramientas se pusieron ahí para ver cuál era la más importante, ¿no? Estaba el metro, el serrucho, estaba el martillo, estaba el clavo, y estaban todos. Todo lo que necesita una carpintería. Y entonces dice, yo creo que el más importante, pues, soy yo, dice el clavo, porque yo uno todo lo que está ahí desunido, ¿no? Y dice el martillo, yo creo que soy más importante, porque si no estoy yo, el clavo no puede unir las piezas, ¿no? Y por ahí salta el serrucho, yo creo que yo soy el más importante, ¿no? Porque yo corto las piezas para que el martillo pueda hacer su trabajo y el clavo pueda sostener todo lo que yo he cortado, ¿no? Y dice el metro, yo también soy más importante, porque si yo no mido, ¿cómo vas a cortar las medidas que necesitas, no? Entonces vemos que todos hacen su trabajo ahí y todos son importantes. Es igual en la iglesia. Todos somos importantes. Pero también hay alegría cuando hay motivos de que se cumplan las peticiones que están haciendo los hermanitos, ¿no? Cuando hay oraciones contestadas, todos nos regocijamos. Cuando alguien está triste, todos nos sentimos tristes. Esa es la unidad. Si alguien necesita que le echemos una mano, todos debemos echar una mano. Ahí demostramos el amor de Cristo. Y demostramos que estamos en la familia del Señor, ¿no? Vamos a ver que el Señor se goza cuando nosotros guardamos esa unidad. Ahora dejemos que el amor de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Vamos a ver un pasaje más adelante, Primera de Juan
y con esto ya vamos terminando. Primera de Juan, capítulo 13. No, perdón. Vamos a ver el pasaje. No, es desde el versículo 13 el que les quería hablar, ¿no? Si hoy día el Señor pide que el amor de Cristo se manifieste en cada una de nuestras vidas, ¿cómo lo manifestaremos? ¿Cómo manifestaremos el amor de Cristo en nuestras vidas? Si hemos estado atentos al mensaje, dice que todos lleguen a ser unos. Cristo pide que los suyos, que los que están con Él, sean uno, ¿no? El Señor Jesucristo pide que cada uno de nosotros, con todas nuestras diferencias, seamos uno. Y en el versículo 24 nos dice: Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Madre mía, qué petición le hace el Señor Jesucristo a su Padre. Que ellos estén conmigo, dice. Si algún día los que conocemos a Cristo y lo hemos recibido, estaremos con Él y veremos su gloria ahí en el cielo. Y eso podrá ser cuando el Señor lo decida, ¿no? Cuando Él nos lleve al cielo. Y cuando el Señor Jesucristo venga, qué día más feliz será en el cielo. En el cielo y aquí en la tierra. Dice que no habrá más lágrimas, ni habrá más enfermedades, no habrá más dolor. Allí se cumplirá totalmente el deseo de Cristo, de que seamos uno con el Señor. Unidad perfecta. Pues para ir allá no importará nuestra raza, no importará nuestra condición económica, académica, nuestro color de la piel, nuestro idioma, ni nuestra denominación. Allá lo que importa es que vamos a estar con el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa unidad tiene que llevarnos a que el mundo conozca al único Dios verdadero. Conocer a Cristo significa reconocer que somos pecadores, querido amigo, pedirle perdón a Dios y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y así podemos ser intercesores como Cristo. Y así podremos cumplir con la palabra cuando dice orar los unos por los otros. Querido amigo, que el Señor Jesucristo abra el entendimiento de su mente, de su corazón, y pueda recibir este mensaje de salvación. Y que llegue a ser uno en Cristo. Y luego uno con la iglesia donde se va a congregar o con los hermanos con los que se va a reunir. Amado hermano, esta unidad que el Señor Jesucristo anhela de cada uno de sus hijos, busquemos hacerla realidad. Seamos uno en Cristo. Amados hermanos, queridos amigos, que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga cada una de nuestras vidas. Bueno, hermanos, ya hemos acabado este tiempo del culto, así que
Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y por su palabra. Señor, te damos muchas gracias. Señor, gracias por todo lo que tú nos das, Padre amado. Gracias por poder disfrutar de este tiempo de culto, Señor, por la palabra que hemos recibido hoy, Señor. Te pedimos que este culto haya servido para todos aquellos que lo han visto, Señor, que ha sido de gran bendición y sobre todo, Señor, que haya tocado corazones, que es lo más importante, Padre amado. Queremos pedirte que cuides a cada uno de los hermanos, tanto de la iglesia de Colmenar como la de Manzanares y todos aquellos que han visto este video, Señor, y que seas tú obrando en sus vidas y sobre todo tocando los corazones de aquellos que no te conocen, Padre amado. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.